Bueno, un saludo enorme en este tercer encuentro de Caminando en el Poder de la Resurrección. Estamos entendiendo que el caminar es un transitar, es un dar pasos, y es maravilloso entender que el Señor dejó el camino. Por eso Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y los caminos hay que andarlos. Y le agradecemos al Señor que nos reveló este esta puerta, esta ventana, este tremendo portal que tiene que ver con su resurrección, y que a través de su resurrección todos tenemos acceso a la resurrección, y que el vivir en la resurrección es una vida en plenitud, y que Él se encargó de enseñarla a sus discípulos una vez que resucitó. Dice la palabra que se quedó 40 días enseñándoles del reino, que no fue para todos, no fue para todos, fue para un grupo, fue para un remanente, como nos toca a nosotros, porque se recibe a través de la búsqueda, y como estábamos recién orando antes de comenzar la reunión, el Señor nos hace entender esto de que yo cada día tengo que tener hambre y sed. Si bien su palabra dice: venga y beba y se saciará, y no volverá a tener sed. Pero por otro lado, el Señor nos fue revelando que lo eterno, la eternidad, el tiempo eterno es hoy. Ayer ya pasó, mañana no sabemos, hoy. Entonces, hoy yo tengo sed, hoy me sacio. Hoy yo tengo hambre, hoy me sacio. No es que vengo una vez, me lleno, me sacio y listo. Pareciera que uno empieza a caminar en la revelación de Jesucristo, y empieza a reinterpretar los términos, los significados de las palabras, porque fuimos formados en escuelas diferentes todos, pero bajo espíritus, bajo el espíritu de Grecia, bajo el espíritu de Roma. Eso le dio una interpretación al lenguaje, y nosotros quedamos como encapsulados en esas interpretaciones. Y entonces, de cuando dice nunca más va a tener sed, hay gente que dice: bueno, quiero la llenura del Espíritu Santo. Entonces el Señor y vamos a un evento y somos llenos del Espíritu Santo, y después pareciera que listo. Y esto es todos los días, porque la palabra dice que Él renueva su misericordia cada mañana. En Él habita, Él es la eternidad en nosotros, pero determinó un tiempo para nosotros. Pero el tiempo eterno es hoy. Cuando yo me meto en la eternidad de Dios, yo vivo el hoy como si fuera mi último día. Y mire, es una cosa tan particular. El otro día escuchaba a Messi, bueno, ganó el Balón de Oro, y en una entrevista le preguntaron no sé qué, pero yo extraje lo que él dijo: yo vivo cada día como si fuera el último. Y digo: wow, eso, ese es el estilo de vida que tenemos que vivir nosotros en Cristo. Si nosotros en Cristo vivimos cada día como si fuera el último, lo vamos a vivir a pleno, llenos de Dios, con hambre de su presencia. Entonces lo vamos a buscar, y vamos a cumplir cuando dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia. Nos van a ser como de la misma naturaleza, porque nuestra sustancia es Él. Entonces, estoy teniendo que aparezca mi imagen ahí, porque el otro día quedé muy chiquita, pero bueno, gloria a Dios, ahí seguimos. Entonces, cuando uno entiende que es eso lo que anhela, el vivir en la eternidad del hoy, me despierto, mi pensamiento es Él, le declaro mi amor y empieza mi relación, y mi día ya no lo vivo yo, vive Cristo. Entonces, todo lo que va surgiendo en ese día no lo vivo yo, lo vive Cristo. Y cuando termina ese día, yo tengo mucho para agradecer, porque voy haciendo ese balance, Cristo se manifestó acá, 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 acá. ¡Wow! Gloria a Dios. Cerró mi día en mi tiempo, porque bajo el sol todo tiene su tiempo, pero Dios sigue en su eternidad. Y dice la palabra: a la noche le enseña mi conciencia. Entonces, muchas
cuando yo empiezo en esta vida de caminar con él, ya mi noche no es que me quedé cansada y me agoté mirando la última serie o no sé qué. No, yo me desconecto, se desconecta mi mente porque entro en el sueño, pero mi conciencia queda activa y queda en relación directa con mi papá. Por eso muchas veces nos despertamos, wow, distinto. Y qué mejor que mi conexión sea con el Padre. Entonces, mi despertar es con él. Mi primer pensamiento es él. Y ahí vuelvo a vivir en la eternidad del hoy, y vuelvo a tener sed, y vuelvo a tener hambre, le vuelvo a preguntar qué hay para mí en ese día, y él me lo va a ir revelando. Les quiero compartir una revelación que el Señor me dio ya por el año 2012 en Mendoza. En el 2018 me la volvió a explicar en Mendoza, y en el 2020 me la empezó a manifestar. Y ahí empecé a entender la resurrección. El Señor me mostró 3 dimensiones y fue como un éxtasis, porque es como que yo lo viví. Yo estaba en un evento, pero es como que me salí del evento y anduve caminando por lugares todos de cementerios. Yo me veía, yo iba ahí. Y sola, o sea, eran cementerios. Yo iba por partes de afuera de los cementerios, en caminos así. No tenía ninguna, yo no puedo decir que tenía algún sentimiento, o miedo, o emoción, o tristeza, no tenía sentimiento, iba y caminé muchos kilómetros, y de golpe yo entro en la parte del fondo de los cementerios, y hasta que llego al último, o sea, también que yo supe en mi espíritu que era el último, y me dijeron, te van a enseñar sobre la muerte. Bueno, entonces yo me quedé ahí, y anduve como en las tumbas, y después me dijeron, porque le van a tener que enseñar a muchos sobre la muerte. Bueno, yo estuve mirando, de golpe llegué como que hasta el fondo del cementerio ese, y había como un paredón, como un gran murallón negro, como un portón, como si fuera de chapa negro. Y yo estoy como queriendo aprender qué era lo que me iban a enseñar sobre la muerte, y de golpe escucho que dicen, a la cuenta de 3, salen de aquí. Entonces cuentan 1, 2, 3, y yo soy como proyectada, como si salgo de una tumba, de una cueva, de una gran... Algo me empujó, y yo salí a otra dimensión. En esa otra dimensión eran todas viñedos preciosos, llenos, cargados de uvas, a punto de ser cosechadas, y había mujeres con el sargano, que son como esos canastos que se botan, como que quedan atados acá en la cabeza, y estaban, pero estaban como en pausa. ¿Vieron cuando uno está mirando una película y pone pausa, que queda así? Estaban así, sonrientes, como estaban felices, y se quedaron. Y yo le dije, cosechen, porque estaban uvas a punto, pero estaban así como, nada, no me escucharon, estaban como así, como estatuas. Entonces yo entendí, como que alguien me dijo, no, no te van a oír ahora, tiene que estar Juan es mi esposo. Y yo dije, pero miré para todos lados y no estaba. Entonces pensé, está en la muerte, está en el otro, de donde yo salí. Entonces fui al pozo porque había quedado un agujero redondo, voy y lo miro, y Juan estaba ahí tratando de salir. Y yo traté de tironearlo, y me dijeron, no, tienes que salir solo. Entonces me volví a ese lugar, estuve un ratito así como diciendo, bueno, pero si yo acá no, hasta que Juan no sale, yo no puedo hacer nada aquí. Entonces estoy en ese pensamiento de decir, no tiene sentido que yo esté sola, porque no me escuchan. Entonces escucho otra vez a la cuenta de 3, y ¡fa! Y aparezco en otra dimensión. Y en esa dimensión yo no es de la Tierra, nunca vi algo así, era todo luz, no había nada, no había edificios, no vi, solo luz. Y estoy ahí como con mucho temor, yo me empiezo como a incorporar, y yo dije, wow, acá voy a tener que ser muy sabia para pensar si tengo que ir a la derecha, y cuando pienso ir a la derecha se abre una avenida a la derecha, pero así, ¡pum!, una avenida. Y sigo pensando, o a la izquierda y se abre una avenida, y al revés, a la derecha y a la izquierda. Entonces yo dije, wow, yo tengo que controlar qué pienso, porque lo que pienso es.
Y estoy en ese dilema y estoy como dudando y me dicen, no te preocupes, acá te van a ayudar los ancianos. Y empiezo a mirar que se empiezan a levantar en ambas avenidas ancianos. Ancianos súper amigables, hermosos, así con túnicas blancas, con cabello blanco. Y ellos me iban a ayudar. Y ahí terminó mi tiempo de vivir eso. No sé cuánto duró, solo sé que cuando yo vuelvo ahí, yo vi en el evento, todo el mundo estaba sentado y yo estaba así como inclinada, y así como a 100 metros había otro muchacho, muy joven, entre la multitud. Él estaba en la misma posición que yo pensé que le habría pasado algo igual, y me quedé. No entendí mucho, y en el 2018 vuelvo a ir a Mendoza, el Señor hace que yo caiga, me impartieron, fue un evento con el pastor Ronnie, y nos iba a ungir, y no llegó ni a tocarme, yo caí muy lejos, y ahí el Señor me dijo, ahora te voy a explicar la visión de las tres dimensiones. Y me dijo, la primera es cómo salir de la muerte a la vida, lo otro es la cosecha, que no la pueden hacer en soledad, la cosecha se hace en unidad, en acuerdo, y la tercera dimensión es la de la resurrección, la vida con el Padre, en donde lo que piensas es, porque se desarrolla la mente de Cristo. Así que eso fue el 2018, yo seguí sin entender mucho, siempre mi mamá empezó a estar más grave, mi mamá falleció en el 2020, y en el 2020 sabemos que fue lo de la pandemia, y el Señor nos entró ahí en una visión abierta que cambiaba la temporada, que entrábamos en una nueva temporada, y ahí empecé a indagar mucho sobre la resurrección. Y es ahí donde estamos ahora. Se van a ir incorporando. Yo grabé 7 lecciones de un material que se llama Hijo de Resurrección, otras 7 lecciones de un material que se llama Recuperando la imagen del que nos creó, y ahora que van a ser 3 encuentros de Caminando en el Poder de la Resurrección, porque entiendo que es un caminar, entiendo que es un proceso, y entiendo que es un poder que nos imparte, que fue impartido a través de la resurrección de Jesucristo, pero el poder que operó resucitando a Jesucristo fue el poder del amor del Padre. Y entonces ese mismo poder que resucitó a Cristo es el que nos revela la resurrección y nos permite caminar en ese poder aún en vida y en este sistema, donde lo que opera todavía en muchos es el temor a la muerte. Entonces está el poder de la vida y el poder de la muerte como cohabitando en simultáneo aquí, antes que nosotros ya seamos muchos, como decía Pablo, muchos partirán, o sea, morimos físicamente aquí y pasamos rápidamente a vivir en la gloria, y dice, y otros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, si yo todavía no partí físicamente, tengo que esperar esa transformación en un abrir y cerrar de ojos, pero mientras espero esa transformación, yo ya puedo caminar en ese poder. ¿Cuál es el poder? El poder del Padre, del Espíritu del Padre, totalmente teniendo control de mi vida. ¿Y cómo se activa? A través de que yo voy muriendo a mi sistema de pensamiento, a mi sistema de creencias, a mi sistema de operatoria, como fue tradicionalmente, y me meto a la dimensión de lo aquí y ahora, de lo hoy eterno, o sea, sería esa tercera dimensión que el Señor me reveló, con la ayuda de los ancianos, gloria a Dios. De alguna forma los ancianos son espirituales, pero también somos los que de alguna forma vamos caminando por misericordia de Dios, tal vez un paso más adelante, y tenemos que tener la humildad y el amor de impartir, de compartir y decir, amados, esto es revelación. Y como veníamos diciendo, parados en el Deuteronomio 29, donde dice,
los misterios son de Dios, Jehová, del Padre. Y la revelación de esos misterios es de los hijos y de los hijos de los hijos para siempre. Entonces él empieza ese proceso de irnos revelando, como lo hizo en los 40 días que se quedó. Pero ¿cuándo me va a revelar? Cuando yo tengo hambre y sed, y cada día me presento, aparto un espacio. Y mire, amado, yo he entendido a veces que tengo que apartar un espacio sin Biblia, sin teléfono, sin nada, y esperar ahí. Y por ahí me pido una tarde, que es más que suficiente. El Señor me decía hoy esto. Muchos creen que están caminando en la resurrección porque están usando los regalos que yo les di, usando los dones. Y él me decía este ejemplo, mira, si te regalan poner una campera de la recontra marca, que yo no sé mucho las marcas, pero vamos a decir, o un saco, o un tapado de la mejor marca, entonces uno sabe que tiene una confección excelente, una tela maravillosa, entonces yo me lo pongo y quedo siempre bien vestido. Entonces el Señor me decía, ese es el regalo, ese tapado. Pero capaz que te pones el tapado y vos por dentro estás destruido. O sea, la persona que se puso el tapado está destruido, no está bien, pero el tapado luce porque es de esa marca. Entonces el Señor me decía, yo he dado regalos porque el Señor no puede hacer nada mediocre. Todo lo que Él hace, lo hace súper recontra excelente. Entonces los regalos que Él nos da son excelentes. Y muchos fluimos o usamos, digamos, esos dones, esos regalos. Entonces el regalo luce por lo que es el regalo. Pero el Señor me decía, yo quiero que no solamente vivan usando los regalos, sino que ustedes mismos sean el regalo. Entonces, para que yo sea el regalo, yo tengo que morir. Cristo fue el referente inicial. Él pagó el precio. Él murió. ¿Y qué tiene que morir en mí? Mi manera de pensar. O sea, yo tengo que vivir haciendo autoinspecciones. No es que voy a ir rebuscada. No, no, el Espíritu Santo, cuando yo me rindo, digo, Señor, sí, yo te dispuesto. Y fue una de las cosas que yo entré en esa dimensión de, yo me pasé 2 años, amados, suplicando al Señor que se me haga la religiosidad y la religión. Yo llorado delante del Padre, y yo digo, es como si Él tiene para mí algo exquisito para comer, y yo digo, pero eso como nunca lo comí, no lo quiero. La Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha venido al corazón del hombre, son las que Él tiene reservadas para los que le amamos. O sea, son todas nuevas. Entonces, si cada vez que el Señor me quiere revelar algo nuevo, me remito a mi historia o a cómo yo lo tenía ya archivado en mi mente y lo trato de acomodar y de darle una explicación. Yo me pasé también tiempo tratando de explicar las revelaciones. Son revelaciones. El reino no es este mundo. El reino no es comida ni bebida. El reino no es una filosofía ni es un principio religioso. El reino es un reino que no se puede explicar, no se puede dimensionar, no tiene una medida de este sistema. Entonces, si yo ya le quiero encajonar, yo tengo que hacer morir eso. Escribí esto. Estos 2 poderes operan simultáneamente en los creyentes. La vida y la muerte. Caminamos así. Tarde o temprano tenemos que aprender a caminar solamente en la vida, dejar de caminar en la muerte. Pero para eso tenemos que morir para resucitar. Romanos 8, 14 al 17 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo, el Espíritu del Padre, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mis hijos también herederos y coherederos con Cristo. Así. Y acá dice, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él
seamos glorificados. El morir no es divertido ni placentero. El morir implica sacrificio. El morir implica renuncia. El morir implica humillación. El morir implica a veces silenciarse, escuchar y quedarse silenciado. Son muchas cosas el morir, pero por sobre todas las cosas tiene que ver esto. Es un padecimiento. La salvación es gratuita, la salvación es el regalo maravilloso, más grande que el Señor regaló. Agregado a la salvación, Él nos dice, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, nos dio dones, esos regalos maravillosos que no tienen forma de comprarlo. Pero luego, para vivir en la resurrección, ahí comienza mi proceso de decir, ¿a qué renuncio? ¿Qué estoy dispuesto? Yo tengo que estar dispuesto a todo. No es sencillo, pero creo que más que nunca se está viendo ahora la vigencia y la necesidad de que esto sea vigente. Porque es como que el Señor ya bajó la plomada y se están dividiendo las aguas, son de un lado o del otro. Y antes lo veíamos como lejos, como que eso pasaba en los países comunistas, donde los cristianos no podían hablar de Dios. Ya está en mi planeta eso. Así que es tiempo de estar dispuesto para el ser glorificado juntamente con Cristo. ¿Cuándo fue glorificado Jesús? Si uno se remite a Juan 17, Él le dice, Padre, ya he cumplido la obra que me encomendaste que hiciera. Glorifícame con la gloria que yo tenía antes de venir. Todos teníamos una gloria en el Padre porque estábamos en Él desde antes de la fundación del mundo. Cuando esa gloria vuelve a manifestarse en nosotros, cuando morimos y empezamos a hacer lo que dice el papá que hagamos y a decir lo que dice el papá que digamos. Y eso, ¿de dónde sacamos lo que él dice y lo que él hace? De estar con él, de esa comunión de cada día. Entonces, el Señor, cuando Él conoce mi corazón y la intención de mi corazón y decir, sí, Señor, y ahí comienza un tiempo. Gálatas 4, del 1 al 9, dice, mientras el heredero es menor de edad, esta es la versión textual, aunque es señor de todo, en nada difiere de un siervo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también, nosotros cuando éramos menores de edad, cuando éramos niños, estábamos esclavizados bajo los rudimentos del mundo. O sea, cuando uno sigue pegado a religión, sigue siendo niño, porque está pegado a preceptos. Y acá, punto, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto somos hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, eso fue con la salvación. Aceptamos, vino Cristo y el Espíritu de Cristo. Y ese Espíritu sigue diciendo, el cual clama Abba Padre. Papito. ¿Qué clama primero? El Espíritu del Hijo a nosotros. Así que ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. ¿Entiendes? Yo soy salvo. El Espíritu del Hijo nace en mí y el Espíritu comienza a decir, ven papá, viene el Espíritu Santo de Dios, del Padre, pero en mí se tiene que producir ese proceso de madurez. Ya no soy niño, ya empiezo a comer alimento sólido. ¿Qué es el alimento sólido? Dice que es palabra de justicia. Ya empiezo a sopesar, ya empiezo a decir, esto no. ¿Qué dice el papá de esto? Sí, no. Y para algunos es sí, y para otros es no. Entonces, no puedo hacer doctrina de un montón de cosas, porque cuando camino en revelación, de repente el Señor me da algo a mí que no se lo va a dar a mi hermano. ¿Por qué? Porque nos vamos conformando como cuerpo. Unos serán uña, otros serán dedo, otros serán oreja, otros serán pelo. ¿Entiende por qué la religión termina haciendo un cuerpo deforme? Porque pretende que todos sean manos, que todos sean ojos.
Porque lo que trató de hacer siempre la religión fue poner, ¿sí?, todo en orden para que nada se desordene y que todo funcione de acuerdo. No vamos a hablar más de eso porque vamos a ir por acá a vivir en la resurrección. Amén. Sigo. Algo que escribí. Para unirte al Espíritu de Dios con tu espíritu, o sea, el espíritu mío con el de Dios, tengo que empezar a morir muchas cosas. Porque mi espíritu era mi espíritu de Mónica sin Cristo. Vino Cristo dentro del espíritu del Hijo, pero el espíritu del Hijo empezó, Abba, papito, papito, y ahora está el espíritu del Padre, el espíritu del Hijo y mi espíritu. Mi espíritu se tiene que unir, se tiene que amalgamar. Tengo que entrar en esa trilogía, tridimensión, entre los tres espíritus para que seamos uno. No puedo pretender que el espíritu del Padre funcione como mi espíritu, el espíritu de Jesucristo como mi espíritu. Yo me tengo que unir, tengo que subir, tengo que crecer, tengo que amalgamarme para ser uno con mi Padre. Y ahí se cumple otra vez lo que Juan, en Juan 17, Jesús le decía, que te conozcan, papá, porque esa es la vida eterna, que sean uno contigo, como yo contigo soy uno, para que el mundo crea. Uno confusamente pensó que tenía que ser uno con el otro hermano, con el otro pastor, y ser uno entre las personas. No, yo tengo que ser uno con el Padre y con el Hijo, porque cuando esa unidad se gesta en mí, yo ya no conozco más, como leíamos el otro día, que Pablo decía, yo a nadie conozco según la carne. Y si a Cristo lo conocíamos así, ya no lo conozco así. Conozco por el Espíritu. Entonces yo ya no me hago una imagen de la persona por la apariencia o porque tiene un precioso discurso y digo, ungido. Empiezo a ver con los ojos del Padre cómo ve el Padre. Y entonces me empieza a mostrar los corazones. Y yo ya no estoy yo, ni ya condeno, sino yo soy como Cristo. Yo intercedo, yo perdono, yo pido misericordia. Yo soy un agente, un enviado del Padre que me dio. Entonces, toda mi vida y todo mi funcionamiento y toda mi forma de relacionarme cambia. Todo lo que necesita nacer tiene que morir. Nosotros tenemos que morir a muchas cosas para nacer de nuevo como verdaderos cristianos. Y Pablo a los Filipenses 3:10 decía, anhelo conocerlo a él y el poder de su resurrección. Mire, Pablo, escribiéndole a los Filipenses, que Pablo ya había sido tirado del caballo, ya había estado pasado todos esos años que él pasó en el desierto, ya había recibido la unción del Espíritu, pero él todavía anhelaba conocerlo. Esto es un camino apasionante, empezar a conocer al Padre, sabiendo que yo ya, que Cristo está en mí, y yo ya estoy en Cristo. Bien, conozcamos al Padre. Para ser como Cristo, que Cristo decía, yo no hago nada si no veo, porque no veo hacer a mi papá. Y ese es un proceso de ir viendo a mí, porque uno que yo lo comparto por algo, por cómo ha ido siendo mi proceso. Yo recibí una revelación y ya le entraba a dar la interpretación desde mis conceptos, o buscaba información para entender. Hermano, no es así. El papá me da la revelación y me da la interpretación. El mayor tiempo que tengo que pasar conmigo. Y eso no es perder el tiempo a mí, al contrario. A veces el Señor en 10 minutos me resuelve 10 años de preguntas sin respuesta. Mateo 28:18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso fue después que Jesús resucitó. Cuando le dieron esa potestad, fue cuando resucitó. Y esa herencia es nuestra. Nosotros tenemos toda potestad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Porque el Señor ya retiró las llaves del infierno, las llaves de la muerte, puso a Satanás bajo sus pies. Llevó cautiva la cautividad. Nosotros tenemos todo a nuestro favor para vivir victoriosos cada día. Cada día. Gloria a Dios por eso.
Cuando pedimos a Dios sabiduría e inteligencia, Dios no nos la da de una vez toda, sino que nos va a ir dando a medida que vamos muriendo. Muero a mi propia sabiduría, muero a mi propia inteligencia. Mira que a veces la gente es muy hábil en algunas cosas, y entonces esas áreas en lo que yo soy hábil, eso lo tengo que rendir. Y siempre cuando Pablo decía, lo tengo por basura, mismo Pablo que era tremendamente sabio, inteligente, estudioso, un capo, Pablo. Pero él dijo, todo esto no me sirve. Yo quiero al Padre y al Hijo y aprender de la resurrección, conocer a Cristo resucitado. El Espíritu Santo no se comunica con nosotros por el alma, sino por el Espíritu. Es de espíritu a espíritu. Por eso mi mente natural tiene que morir para que resucite la mente de Cristo. Pablo decía, tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué no la desarrollamos? Porque sigue coexistiendo mi mente limitada, mi mente racional. Y fue muy tremendo para mí darme cuenta de esto, porque yo siempre quería explicar las revelaciones. Y debe ser por esto, porque acá y allá, y trataba de unir cabos, de hacer cabos, y no es así. Si nos piden explicación de la revelación, esas personas todavía necesitan crecer, todavía son niños. Y bueno, tal vez le pedimos permiso a papá y se nos dice sí. Pero él decía, miren, a esto le hablo en parábolas. Y se las explicaba mucho, porque no estaban preparados. Se las explicaba a sus discípulos, al pequeño grupo. Y una de las cosas que nos pasa, que también tiene que ver con el reino, es que el reino no tiene números, no se cuenta en cantidad, porque no es de este mundo. Entonces, una de las cosas que Dios hizo, que por tiempo largo nos reunamos a veces 4 o 5 personas, y yo me pude haber deprimido en otro tiempo. Pero el Señor me dijo, es un alma vale más que todos los tesoros del mundo. Yo no cuento así 5 panes y 2 peces alimentar a una multitud. No te desesperes. Hace poco fue un evento donde había más de 2000 personas. El Señor me dio y dio una revelación y me dijo, si 100 lo entienden, ya te espero. Por súper feliz. Y a veces yo, cuando me pasaba esto, yo quería explicarlo para que lo entiendan. Y la misma tele, y el Señor decía, no sé, que entiendan y se arrepientan. No sé cómo pega el Padre en esos aspectos. O sea, ahora sí sé, no es cuestión de números. Es de espíritu a espíritu. Si el espíritu de esa persona está receptivo, ese espíritu lo va a entender. Capaz que después de una semana, ¡pac! Uy, con razón esto, tac, tac. Y capaz que ni se entera que fue porque ese día escuchó una prédica de tal persona. Porque en el fondo, lo interesante, lo importante de esto no es qué persona humana te lo impartió, es que el Espíritu te lo reveló. Y es mejor si uno se olvida de quién se lo dijo, porque entonces no endiosamos más a personas, que también es un tiempo complejo. Si estamos atrás de tal, porque ese tiene la palabra, el hombre de Dios. Mire, el Señor quiere que todos seamos hijos e hijas de Él. Y ese poder del Padre, el Espíritu del Padre en nosotros, cuando el Espíritu del Hijo, viene el Espíritu del Padre, yo creo que hay un gozo tremendo en el Padre, porque nos empezamos a reconocerlo a Él como papá. Dejamos de ser huérfanos, de andar buscando que alguien nos reconozca. Santo, gloria a Dios. 1 Corintios 2:9 al 16 dice, cosas que ojo no vio, yo se lo había comentado, ni he oído yo, ni aún han subido al corazón de hombres, son las que Dios preparó, ya nos preparó para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, de su Espíritu, del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre, porque el Espíritu todo lo escudriña en las profundidades de Dios. Cuando entras en este nivel, estás invadido en la resurrección, porque el Espíritu del Padre fue el que resucitó al Hijo. Gloria a Dios. Este Espíritu no mora en la carne, ni en la mente, ni en el alma,
sino viene mi espíritu para levantarlo y unirlo. Comienzas entonces de esta forma, comenzamos a manifestar la vida de la resurrección. El reino es mi hábitat, el reino es mi habitación, el reino es mi lugar. Y ahí empiezo a entender que no soy de este mundo, que el sistema de este mundo colapsó, que yo no pertenezco a este mundo. Sigue la palabra diciendo, ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, decía Pablo, sino con las enseñadas por el Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual. Esto es tremendo, yo no sé, yo lo leí muchas veces. El asunto es cuando el Espíritu Santo comienza a ganar mi espíritu. Y entonces mi espíritu, yo entiendo que se empieza a regocijar de esa unidad. Y cuanto más lugar le doy, menos empieza a hablar mi mente, mi filosofía, mis aprendizajes. Ya no necesito explicación, amado. El reino de los cielos está cargado de resurrección. Y el que ha nacido de nuevo, que ha sido bautizado y enterrado sus pecados. Eso ya pasó. Ya no me vivo persiguiendo ni culpando, ni encontrando culpable, ni diciendo que no habrá. No hay lugar para eso. Empieza a caminar en la resurrección. Nunca nos da, esto lo dice así, no viene de un día para otro. Lo que va a ser en un abrir y cerrar de ojos va a ser esa transformación cuando Él venga en gloria, los que todavía estamos vivos, así, para encontrar ese cuerpo celestial. Ya lo físico no va a tener más poder sobre nosotros, pero mientras tanto, es tan precioso caminar en esta revelación, en este entendimiento, en esta búsqueda. Y es día tras día. Va a tener que morir algo, capaz que cada día tiene que morir algo. Que nosotros venimos, no sé, los niños, así, ya están en el reino, dice de ellos es el reino del cielo, pero los que hemos transitado un tiempo más largo en este sistema, tienen que morir muchas cosas de nosotros, porque obviamente no se mueren solas, son decisiones. Son decisiones cada día decido humillarme, cada día decido callarme la boca, cada día decido qué escucho, qué no escucho, qué tomo, qué dejo. Y ahí entiende uno estos padecimientos de Cristo. Porque dice la palabra, Jesús fue un hombre común, sujeto a tentaciones como nosotros. Pero Él cada día escogió, eligió. Y la palabra también dice, comió mantequilla y miel hasta que estuvo listo para elegir lo bueno y desechar lo malo. No solo que Él discernía lo que estaba bien y lo que estaba mal, sino elegía lo bueno y desechaba lo malo. ¿Qué nos viene hablando ahí? Que nosotros, los alimentos comunes, preciosos, que es la palabra de Dios, la vamos a tener que ir ingiriendo hasta que llegue un momento en que tomamos la decisión de decir, listo, Señor, me rindo, muero a mí, muero a mis preceptos, muero para resucitar contigo. Y es como un salto a lo desconocido para nosotros en el sistema. Pero es glorioso porque lo conocemos, porque Jesucristo se encargó de quedarse y de enseñárselo 40 días. O sea, está, ¿sí? Está en el ambiente. Y como después de los 40 días, digo, pasaron 10 más, y en esa unidad irrumpió el Espíritu Santo de Dios, ya vino el Espíritu Santo. Entonces, nosotros solamente nos resta la decisión de decirse fue, muere para resucitar. Es apasionante, glorioso, eh, no tiene, eh, no tiene fin,
no tiene fin. Y es maravilloso también ver cómo todo el instrumental, todo el equipamiento, eso, como el Señor me hace pensar cada tanto, están los ancianos. Y nosotros no tenemos la práctica de decir, ángeles, ayúdenme, ángeles del Señor, hagan esto. Un día más yo les cuento algo, porque mi casa fue quedando como más grande, y yo estoy más grande, y me cuesta más mantener limpia. Y hace un tiempo atrás dije, yo había escuchado una profeta hace unos años que decía, yo no pedía a los ángeles de la limpieza que me ayuden con la limpieza en mi casa. Y yo no sé por qué lo hago así. ¿Por qué tengo que estar cansada, botada o con la casa sucia? Y yo no sé cómo sucede, pero la limpio mucho más rápido, no la limpio tan seguido y mi casa no está sucia. Y sigue siendo mi misma casa, mi mismo barrio. Lo digo para la gloria de Dios. Los ángeles, dice la palabra, que se cuentan por millares y millares, pero nosotros somos tan religiosos que dicen, yo puedo, yo voy a ayunar, yo voy a orar, yo voy a orar. Entonces hago una serie de sacrificios. Y eso es Babilonia. No quiero decir que no hay que ayunar, no hay que orar, no, al contrario, pero con todo el equipamiento celestial. Por eso la palabra de Dios en Hebreos 12 dice, no estamos frente al monte Sinaí, sino a Sión. Y ahí aparecen una serie de elementos, a la sangre de Cristo, a los espíritus de los que ya nos antecedieron, a los ángeles. Tenemos un montón, al Espíritu Santo de Dios, que está en nosotros y entre nosotros. Así que, amados, hay mucho, mucho, mucho para hacer, crecer. Así que cuanto antes decidamos ir muriendo a cualquier cosa, y uno después, cuando ya va caminando, dice, esto tiene que morir. Corro a la presencia del Señor. Yo sé que Jesucristo hacía su obra, pero se apartaba cuando estaba antes de ir a la cruz. Él multiplicaba panes, sanaba enfermos, si se pelea y permanentemente lo cuestionaban los fariseos, los escribas, bueno, pero él se tomaba tiempo con el Padre. No está descrito todo en la Biblia cuáles eran sus tiempos con el Padre, periodo de intimidad, apartarse solito con papá. Empieza a ser nuestro hábito. Voy con papá, soy papá. Mi amado, yo estoy totalmente convencida que usted va a tener sorpresas. Y se va a empezar a maravillar de, del obrar de Dios, porque Él se manifiesta como papá. Y hace porque la gloria del Padre somos nosotros. Entonces, ¿cómo Él no va a estar contento de glorificarse en nosotros y darnos victoria en lo que nosotros decidimos morir? Qué bueno. Nos va a quedar un mes que yo no voy a estar dando el taller, pero el desafío era que empezamos a leer las cartas de Pablo cuando tengamos tiempo. Pero el mayor desafío, ponerse tiempo para estar a solas con papá, sin ningún elemento, solamente su espíritu y nosotros. Va a haber temporadas donde tal vez va a haber solo silencio, pero le garantizo que las irrupciones del Padre son impresionantemente maravillosas. Y no se limite, y no diga, ay, ahora será que lo que estoy sintiendo es de mi mente, es de... No, 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 si usted decidió voluntariamente entrar a estar con el Padre, el que se hace presente es el Padre, el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre. Y vamos a tener grandes, grandes, grandes sorpresas. Les digo, les amo, les abrazo, y será hasta un próximo encuentro. Bendiciones.